Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Lo que empezó como una simple colaboración profesional entre Demet Özdemir y Altay Ulusoy está cruzando la delgada línea entre la ficción y la realidad. Los rumores de un posible romance nacidos en el set de su nueva serie están sacudiendo el mundo del entretenimiento turco. Todo comenzó hace unas semanas, durante el rodaje de una escena especialmente emotiva. Testigos en el set aseguran que la conexión entre ambos fue tan intensa que incluso los técnicos se quedaron en silencio al verlos actuar. Al cortar la escena, Demet, con una sonrisa nerviosa, le dijo a Altay: "Si seguimos así, la gente va a creer que esto es real". A lo que él, con su característico encanto, respondió: "¿Y si lo fuera?". Esa frase, según quienes estaban presentes, cambió por completo el ambiente en el set. Desde entonces, los rumores no han parado. Varias fuentes cercanas a la producción aseguran que Demet y Altay comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del horario de grabación. Se les ha visto cenando en lugares discretos de Estambul y compartiendo cómplices miradas que poco tienen que ver con sus personajes. Uno de los miembros del equipo comentó: "Entre ellos hay una energía especial. No es solo actuación, hay algo más, algo que ninguno puede esconder". Durante una entrevista reciente, cuando se le preguntó a Demet sobre su relación con Altay, intentó restarle importancia con una sonrisa: "Trabajar con él es un placer, tenemos una gran conexión profesional". Pero su mirada decía otra cosa. En cambio, Altay fue un poco más directo. Ante la pregunta de si entre ellos había algo más que amistad, respondió con una media sonrisa: "A veces, la realidad supera al guión". Esa frase se volvió viral en cuestión de horas y encendió las redes sociales. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran la posible pareja, afirmando que tienen una química imposible de fingir, mientras otros creen que se trata de una estrategia publicitaria para promover la serie. Sin embargo, la situación se volvió más interesante cuando ambos fueron captados por los paparazzi saliendo del mismo hotel tras un evento de la productora. Aunque intentaron salir por separado, las imágenes fueron claras: risas, miradas y una mano rozando la del otro antes de despedirse. Una fuente cercana a Demet aseguró: "Ella está confundida, no esperaba sentir algo así. Siempre ha admirado a Altay como actor, pero ahora está empezando a verlo con otros ojos". Por su parte, alguien del entorno de Altay comentó que el actor no ha dejado de hablar de ella y que incluso ha rechazado invitaciones de otros eventos para pasar tiempo a solas con Demet. Los medios turcos ya hablan del romance del año, y en redes sociales los hashtags #Demet y Altay y #Amor en el set son tendencia. Mientras tanto, ninguno de los dos ha querido confirmar o desmentir nada. En una reciente aparición pública, cuando un periodista le preguntó directamente a Altay si estaba enamorado, el actor simplemente sonrió y dijo: "El amor siempre llega cuando uno menos lo espera". Pero la historia no terminó ahí. Días después de aquel comentario viral, Demet y Altay fueron vistos nuevamente, esta vez durante una escapada de fin de semana a la costa de Bodrum. Aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, las cámaras de los fanáticos hicieron imposible ocultar su presencia. En las imágenes se los veía relajados, riendo y caminando juntos por el puerto, compartiendo helado bajo el sol del atardecer. Uno de los testigos aseguró: "No parecían dos compañeros de trabajo, parecían una pareja disfrutando de su intimidad". La prensa, como era de esperarse, no tardó en hacer eco de la noticia. Programas de televisión comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Lo más curioso fue que, esa misma noche, Demet compartió en sus historias una fotografía del mar con la frase: "Algunas conexiones no necesitan explicación". Minutos después, Altay publicó una imagen muy similar, con el mensaje: "Hay momentos que valen más que 1000 palabras". Las redes explotaron. Los fans no pudieron evitar relacionar ambas publicaciones, convencidos de que estaban comunicándose de forma indirecta. Sin embargo, no todos en su entorno parecen felices con esta cercanía. Según informan varios medios, el representante de Demet habría aconsejado a la actriz mantener distancia por el bien de su carrera, temiendo que la atención mediática eclipse su trabajo profesional. Pero quienes conocen a Demet saben que cuando su corazón manda, ella no escucha consejos. Una persona cercana reveló: "Demet siempre ha sido de seguir su intuición.
Si siente que lo suyo con Aatay es real, nadie podrá detenerla. Por su parte, Aatay parece estar completamente entregado a esta nueva etapa. En una cena privada con amigos, fue escuchado diciendo, Demet me ha sorprendido en todos los sentidos. Es divertida, auténtica y tiene una energía que me calma. Estas palabras, según una fuente, provocaron una sonrisa inmediata en el rostro del actor, dejando claro que lo que siente va más allá de una simple amistad. La tensión creció aún más cuando, durante una rueda de prensa, un periodista le preguntó a Demet si estaba enamorada. La actriz se quedó en silencio unos segundos, respiró hondo y respondió con una sonrisa tímida, digamos que estoy viviendo un momento bonito. Esa breve declaración bastó para que los titulares al día siguiente gritaran, Demet Özdemir confirma su romance con Aatay Ulusoy. Mientras tanto, los fans ya bautizaron a la supuesta pareja con un apodo que domina las redes, Almohadilla Kadem, una combinación de sus nombres que simboliza la unión que tantos desean ver hecha realidad. Los montajes, videos y mensajes románticos se multiplican, convirtiendo esta historia en un fenómeno viral. Pero lo más sorprendente sucedió hace apenas unos días, cuando ambos fueron vistos saliendo del mismo coche al llegar al set. Testigos aseguran que llegaron juntos, riendo y compartiendo un café, antes de entrar a filmar. Se nota que hay cariño genuino entre ellos, comentó una maquilladora. Cuando se miran, se olvidan de las cámaras. Los medios ya especulan que, si la relación se confirma, podrían convertirse en la pareja más poderosa del entretenimiento turco. Ambos cuentan con una enorme base de seguidores y una química que trasciende la pantalla. Sin embargo, también hay quienes advierten que un romance entre protagonistas podría complicar la producción si las cosas no salen bien. Pese a ello, la actitud relajada de ambos demuestra que están dispuestos a correr el riesgo. En su última aparición pública, durante una gala de premios, Demet y Aatay fueron vistos compartiendo mesa y risas. En un momento, cuando la cámara los enfocó, él se inclinó y le susurró algo al oído que la hizo reír de inmediato. Los labios de ella apenas alcanzaron a decir, eres imposible. Esa complicidad fue suficiente para que las redes estallaran nuevamente. Y mientras los fans debaten si esto es amor real o una estrategia del destino, el silencio de ambos parece ser la confirmación más poderosa. Como dijo Aatay hace poco, mirando a la cámara con una sonrisa misteriosa, no todo lo que se ve en pantalla es ficción, a veces la historia continúa cuando se apagan las luces. Sin duda, queridos seguidores, esta historia promete seguir dando de qué hablar. ¿Será este el comienzo de un nuevo amor en la pantalla turca o solo una ilusión creada por la magia del cine? Lo cierto es que entre Demet y Aatay hay una conexión que ni los rumores ni las cámaras pueden ocultar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este romance es real o parte del guión? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video para que sigamos descubriendo juntos los secretos más fascinantes del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo video. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es amor verdadero o solo actuación? Déjame tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que promete dar mucho de qué hablar.